Buenas noches, saludos cordiales, un fuerte abrazo desde Cuernavaca, Morelos, en México, a todas las personas que gentilmente nos siguen todas las noches entre lunes y jueves en este espacio de conversaciones generativas, donde buscamos generar conocimiento, hacer una devolución y también aportar una reflexión sobre los diferentes temas que son realmente excelentes, tanto como lo hemos venido haciendo y como están las propuestas en los próximos días. Es un gusto y un honor presentar a una distinguida académica mexicana, quien es la máster Elba Olea Lugo y pertenece a una prestigiosa universidad mexicana que tiene una formación muy interesante, muy valiosa en temas de desarrollo humano. Digamos, así lo conceptualizaría para que posteriormente ella también pueda ampliarnos en algún momento el detalle de los programas y los proyectos que esta universidad ha desarrollado y también las propuestas que tiene en todos estos procesos educativos y ahora apoyando este desarrollo social que se viene a buscar y a promover a partir de las condiciones también que estamos enfrentando. La educación seguirá siendo una de las mejores herramientas para combatir pobreza, si lo pudiéramos resumir así, y también para generar ese crecimiento en los seres humanos que nos pueden potenciar a otras latitudes. Así que hoy tenemos un tema muy interesante. Hay tres palabras por ahí que se conjugan en una sola frase, diríamos, que es el tema de neurociencia, se une con el concepto de familia y también educación. Realmente los tres, cada uno es un capítulo en el desarrollo humano y en el éxito personal, pero hoy vamos a aprovechar el talento y esta gran capacidad de la maestra para conversar al respecto y generar algunas inquietudes que vamos a ir contestando poco a poco. Así que, sin más, hasta la Ciudad de México. Hoy nos quedamos en México, pero sabemos que hay mucha gente fuera de México que también nos sigue. Así que bienvenida, maestra, un gusto. El gusto es mío, Manuel, muy buenas noches, encantada de estar esta noche contigo y pues un abrazo de aquí hasta donde nos miran, que es en bastantes ciudades, no nada más de México, sino de América Latina. Agradezco infinitamente la invitación y pues bueno, encantada de acompañar y de dar o de poner un granito de arena. Muy bien. Y gracias también al Instituto de Enlaces Educativos por este aporte, porque es una forma también de contribuir y de fortalecer estos procesos formativos. Vamos a ver, alguna vez cuando conversamos para este tipo de intervención, hace bastantes días y desde ese momento surgió mucho interés también del Instituto de hacer su aporte. Estábamos hablando de algo relacionado con neurociencias, luego surgió la idea de relacionarlo con familia y educación. Pero desde el punto de vista de aprendizaje, si pudiéramos arrancar con el concepto de neurociencias, porque también pasa algo, es algo que está ahí, es algo de lo que se habla, no todas las personas tenemos, digamos, el concepto tan claro, tan establecido, y sobre todo si pudiéramos llevarlo con algunos ejemplos prácticos para ver cómo nos identificamos cada una de las personas con el tema de neurociencias. Claro que sí, orgullosamente Instituto de Enlaces Educativos, Manuel. Fíjate que a este respecto, bueno, neurociencia es este conjunto de disciplinas que engloban en general todo lo que tenga que ver con el cerebro, es su funcionamiento, su estructura, su desarrollo en general. Pero aplicado a la educación ya es otro tema, ya es punto y aparte. Y normalmente hemos visto hoy día un boom con la neurociencia. Hemos querido aplicarle el prefijo neuro a muchas cosas, a la comida, a la venta, a lo que sea. Y entonces, realmente tiene efectivamente su origen en la ciencia, pero por ahí en alguna situación pues se ha tomado o se ha abusado demasiado. Y entonces tenemos el neuromarketing y tenemos la neurogastronomía y tenemos muchas palabras que por el hecho a veces de pensar que es neuro, es científico y lamentablemente no es así. Entonces sí hay necesidad de hacer un alto de repente para poder verificar si lo que nos está llegando como neuro realmente
tiene esa validez y ese peso científico detrás. Lamentablemente no siempre es así. Y hay ocasiones en las que hasta en las escuelas podemos ver cuando se hace referencia a algunas prácticas que pensamos que son o que tienen un respaldo neurocientífico y lamentablemente no es así. Un ejemplo de ello es los estilos de aprendizaje, y yo sé que mucha gente va a decir, oh, por Dios, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero es verdad, los estilos de aprendizaje no tienen ningún fundamento científico detrás. Las inteligencias múltiples tampoco tienen ningún fundamento científico detrás. Y yo sé que mucho de ello es, en su mayoría, exigencia por parte de algunas escuelas de hacer pues algún tipo de diagnóstico inicial cuando se inician las clases en las escuelas para ver o identificar a los pequeños en el aula qué tipo de estilo de aprendizaje es el que predomina. Y la verdad es que pues hemos vivido engañados. Tristemente hemos vivido engañados porque no es posible segmentar al ser humano de esa manera. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Tendríamos que profundizar muchísimo más pues en este tema para poder entenderlo a fondo, el por qué segmentamos al ser humano de esa manera. Y haciendo pues un recuento histórico, si nos vamos a la historia y a la justificación de por qué esto no es correcto, podríamos irnos hasta los griegos, Manuel. Cuando Aristóteles hacía mucho hincapié en que el ser humano es una unidad que no puede dividirse, que no podemos funcionar de manera segmentada. Y Platón hacía referencia a lo contrario, a este dualismo en la que podemos dividir a la mente con el corazón o los afectos y el razonamiento de manera separada. Y eso lo traemos arrastrando hasta nuestros días. Y la neuroimagen hoy día nos comprueba que esto no es posible, que somos una unidad que no puede ser dividida, no podemos funcionar de manera segmentada, somos una unidad indivisible. Ajá, vamos a ver, ahora me surge algo y usted lo planteaba y por favor corríjame. Hoy utilizamos el concepto de neuro como un prefijo para muchos campos. Entonces, como usted lo decía, concretamente en el tema del mercadeo, el neuromarketing y que tiene una relación con digamos, con el comportamiento de consumidores con respecto a percepciones y el involucramiento de los sentidos. Y así en otras disciplinas. Pero más bien la pregunta que me surge es, ¿está aplicado de forma incorrecta ese prefijo neuro cuando en realidad, qué es lo que ha sucedido? Vamos a ver, ¿de dónde salen algunos expertos diciendo neuromarketing y neuro otras disciplinas antes y cómo se confronta eso con respecto a su planteamiento? La verdad es que yo creo que nos da como cierto caché, por así decir que algo tiene, sí, un estatus de hacer referencia a neuro. Manuel, algo está pasando con mi equipo que me está diciendo que la batería no funciona. ¿Me permites conectarlo? Sin problema ninguno, adelante. Fer, ¿me ayudas, por favor? Perdóname, estaba conectado y toda la vida había estado funcionando y no me di cuenta hasta ahorita que me avisó. Suele suceder, no se preocupe. Entonces, sí nos da cierto estatus hablar sobre neuro y bueno, pensamos que el hecho de hacer referencia a ello, la verdad es que sí nos va a subir la venta, sí nos va a generar, hacer pensar que somos realmente, tenemos un sustento científico, pero la verdad es que no es cierto, no es verdad, no hay cómo informarse, no hay como realmente tener o saber
realmente cómo es que funciona la ciencia detrás. La verdad es que para la gente que ha tenido contacto con con la ciencia básicamente, podrá o pudiera saber que hay todo un protocolo para poder confirmar si algo es científicamente o no comprobado, ¿no? Pero vamos a ver, tal vez no me queda clara la inquietud. Dejemos la parte de marketing y todas estas otras disciplinas por aparte. ¿Cómo podríamos, digamos, digerir ese concepto con un ejemplo práctico? Esa parte de neurociencias, la cual la ubico como un elemento independiente de las otras disciplinas. ¿Cómo funciona? ¿Cuál sería su definición? ¿Cómo yo sé que estoy haciendo algo totalmente vinculado a la neurociencia? ¿De qué forma es una herramienta, un insumo para otras disciplinas? Habría necesidad de inicio estar informado, ¿no? De inicio tener este respaldo del conocimiento que hay detrás para saber si, pues, tanto en la educación se puede aplicar, si en la parte del desarrollo de alguna terapia, si realmente hay estudios que lo confirmen, que lo respalden para saber si lo que yo estoy haciendo, lo que estoy aplicando realmente tiene un fundamento y realmente va a tener un efecto en aquello en lo que quiero aplicarlo. O sea, ¿quiere decir eso que primero tengo que tener un conocimiento científico para saber qué es neurociencias y luego ver de qué forma se puede interrelacionar? Pues más que un conocimiento científico para saber sobre la neurociencia, yo creo que buscar la base o el estudio, la base no en cualquier libro, en cualquier revista, sino en lugares, libros, ligas y revistas que realmente tuvieran todo un respaldo de estudios detrás. Entonces, quiere decir que ¿qué quieren utilizar quienes no tienen esta claridad al decir neurociencia, neurolingüística? ¿Cuál es el elemento que le quisieran poner, como usted dice, por estatus, que se asume que viene de las neurociencias? ¿Cuál es el interés de combinarlo? Vamos a ver, ¿qué quieren dar a entender con neuro y la disciplina? ¿Qué se quisiera dar a entender? Que ese lugar o quien sea que lo estuviera anunciando, ajá, tiene realmente un sustento, que la gente puede confiar en ese lugar, en ese anuncio, en lo que fuera que se estuviera pues promocionando, que tiene ese sustento o ese respaldo para poder confiar la gente, ¿no? Y la verdad es que no siempre es así. Desgraciadamente no siempre es así. Ok, entonces ahora me quedo con las neurociencias puras. ¿Qué aportes hace al ser humano en su crecimiento, en su desarrollo, en su autoconocimiento? ¿De qué forma le beneficia la neurociencia, digamos, como un área específica al ser humano, para poder comprender mejor ese concepto? Bueno, si nos vamos desde el desarrollo, desde el conocimiento del desarrollo prenatal, el desarrollo una vez que nace el ser humano y cómo es que va ese desarrollo dándose a lo largo de la vida y cuál es la manera adecuada de ir fomentando un sano desarrollo, si el sistema nervioso está sano, por supuesto, hará o generará un ser humano capaz de analizar, de comprender, de poder desarrollarse, de ayudarle a potenciar lo que sea que va a hacer, ¿no? Pero obviamente desde conocer todo lo que es el desarrollo para poder ser aplicado. Ok, entonces más bien viene a ser una disciplina que aporta elementos para conocer el desarrollo humano como algo totalmente natural para la aplicación, ¿es así? Y en muchas áreas, en el área no nada más médica, sino en el área psicológica, psiquiátrica, educativa, hoy día, bueno, en el área también la importancia de una alimentación para poder
hacer que ese sistema nervioso se desarrolle de manera adecuada, ¿no? Nos viene a romper un paradigma hoy con esa separación del neuro aplicado a otras disciplinas, como usted lo dice, y se habla de muchas de estas interpretaciones del cerebro con gustos, con colores, con percepciones incluso en el campo del mercadeo, y pues es algo que por lo menos en mi caso lo venía visualizando como algo que se podía unir. Vamos a ver, ¿qué tan antiguo es el tema de los estudios en neurociencias? ¿Qué está por recorrer? ¿Cuáles logros le ha traído, digamos, a la ciencia misma? ¿Qué tan antiguo? Bueno, pues podríamos irnos a, bueno, mencionaba yo hace rato, los griegos, estamos hablando de 2500 años antes de nuestra era, bueno, 500 años antes de nuestra era, hace 2500 años. Y ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y el ser humano obviamente con el ¿qué aporte nos puede dar hoy día? Pues el cerebro todavía sigue siendo algo que nos causa demasiada inquietud. Hay mucho que conocemos, pero también es cierto que hay mucho que desconocemos. Entonces los estudios siguen dándose, cada vez aprendemos muchísimo más, pero lo que hemos conocido hasta ahora a través de neurólogos como Luria, como Ramachandran, entre muchos otros, que los aportes que nos han dado son increíbles, y cómo a través de sus estudios pues nos enseñan acerca de la importancia del desarrollo, de la socialización necesaria para que el ser humano pueda desarrollarse de manera adecuada, de todo lo que es necesario que tenga alrededor, de cómo la cultura también es tan importante para que ese ser humano pueda desarrollarse en ese ámbito preciso donde nace. Pues bueno, es impresionante. Y vemos tristemente cómo todo esto se desconoce hoy día, y cómo nos lleva a ver pues todas estas carencias en las que hemos caído, en las que vemos hoy día en la educación, en la familia. Por eso el título de un todo, cómo engloba la neurociencia, cómo va de la mano con la educación y con la familia precisamente, ¿no? Como un todo, porque el ser humano somos un todo íntegro que no podemos separar, ¿no? Muy bien, maestra, gracias. Vamos a ver, quiero felicitarla porque muchísima gente siguiéndola y con muchos saludos. Creo que voy a tener que hacer otro espacio de otra hora para leer los saludos que le envían. Pero bueno, voy a tratar de resumírselos. Y algunas inquietudes. Dice Juan Martín Ceballos, quien es un destacado educador mexicano con una amplia experiencia: ¿por qué muchos libros con nomenclatura científica presentan las inteligencias múltiples como una teoría cognitiva del aprendizaje? Porque ha sido muy cómodo, pero ¿qué crees? Que no está científicamente comprobado. Déjame te comparto que hace 8 meses, bueno, ya casi el año, fui a un congreso internacional sobre neuroeducación, y mi mayor interés por acudir a este congreso era porque una de las principales ponentes era la doctora Tracy Tokuhama, una alta autoridad en neuropsicología de la Universidad de Harvard. Cuando llegamos, la primera ponencia la abrió ella, y el tema central acerca de ella fue sobre las inteligencias múltiples. Ella nos permitió la participación a los que estábamos en el auditorio sobre, pues que diéramos, hablaba sobre neuromitos. Hay infinidad de neuromitos que hacen referencia a muchas cosas que pensamos que son ciertas y que no lo son, ¿no? Entonces, cuando hace referencia o nos pregunta que cuáles son los neuromitos que conocemos, yo levanto la mano y pues bueno, me toca el premio, ¿no? Y lo que le digo es inteligencias múltiples precisamente. Y me dice, no, esas sí funcionan, me dice. Y yo le digo, pero ¿cómo es posible? O sea, no es que el ser humano tenga una inteligencia A, B, C, D, no, como lo plantea Gardner en su teoría.
Y entonces me dice, no te lo puedo explicar en este momento, pero cuando más adelante yo te voy a explicar por qué sí funciona. Y acabó la ponencia y nunca explicó. Entonces, cuando todo el mundo se levanta a tomarse la foto con ella, me acerco y le digo, o sea, a mí sí me explicas, dime cuál es el sustento científico de esta teoría de Gardner. Y me dice, mira, no hay un sustento científico, todavía no hay un sustento científico, pero yo aquí lo siento que funciona. Entonces, volvemos a lo mismo, el pensar o el sentir que algo funciona porque yo siento, o sea, no es científico. Y ella misma me dijo, no tiene un fundamento científico. Entonces, es una alta autoridad, sí, como neuropsicóloga, muy buena, pero yo lo que entendí después de esta plática es que Gardner era de Harvard, ella era de Harvard y obviamente no iba a quedar o hacer quedar en mal a la universidad. Y este tipo de situaciones como esta es lo que hace que mucha gente crea que funciona. Eso lo dijo en un auditorio lleno de, ¿qué te parece? 500, 700 personas. Y entonces, al decirlo ella, ¿sí? Obviamente 500 o 700 personas lo dieron por cierto porque lo dice una autoridad, ¿sí? La verdad es que inteligencia solo es una, Manuel, es una inteligencia. Todos somos inteligentes y tenemos una. Que tengamos diferentes habilidades, ¿sí? Eso es otra cosa, pero inteligencia es una, ¿sí? O sea, eso nos viene a plantear esta noche una posición contraria a lo que muchos hemos venido compartiendo de inteligencias múltiples, la lógico-matemática, la inteligencia musical. Hay algo importante, creo que con esta conclusión de las inteligencias múltiples, varias veces hemos manifestado que todos somos inteligentes, contrarrestando el daño que se nos hacía en la infancia cuando nos comparaban con el primito que se sacaba un 100 y usted un 60 y usted pues del corredor no iba a pasar porque iba a ser una maceta por siempre y le instalaban una creencia limitante además, ese era el segundo premio. Pero quiere decir entonces, pues sí, una inteligencia, pero sí está claro que con diferentes habilidades y capacidades. Vemos las diferencias en gente con las partes motoras, con la parte de la escritura, con el tema de los idiomas, sabiendo que hay muchas cosas que sí se pueden lograr cuando hay realmente un propósito. Pero sí queda claro que son diferentes habilidades, se le llama una sola inteligencia desde este enfoque, en contraposición o por lo menos planteando algo diferente a las múltiples. ¿Es así? Es así. Ahora, ¿por qué es una sola inteligencia y no muchas? Eso nos los da la experiencia y el contexto en el que nos desarrollamos, Manuel. Si, por ejemplo, yo viviera o yo hubiera vivido de pequeña en un lugar donde mi mamá hubiera sido matemática, mi papá matemático, el hermano arquitecto, el otro ingeniero, o sea, hubiera estado rodeada de las matemáticas, una de dos, o las hubiera detestado porque hubieran querido meterlas a fuerza, pero la verdad es que no, el contexto es tan importante que lo que el pequeño ve, ¿sí? Es lo que va desarrollando conforme va creciendo. Entonces, en un ambiente donde las matemáticas son el pan de cada día, el pequeño aprende la matemática. En un ambiente donde se da pues el contacto, el hablar constantemente, la interacción, pues no es que sea inteligente, ¿cómo es esta inteligencia que le llaman social, inteligencia social? Sino que así fue su contexto. Y ahí es donde entra la familia, Manuel, porque el entorno donde el pequeño se desenvuelva es lo que va a determinar cómo va a ser esa persona, ¿sí? Es el entorno el que nos da lo que nos nutre, ¿sí? Lo que nos nutre y de la manera en que es ese entorno, si es rico o es muy empobrecido, es lo que va a ser esa persona. Muy bien, antes de continuar, son bastantes saludos, voy a tratar de resumir, le envían saludos y la felicitan don Oscar García, su gran buen amigo. También está Mel Castañeda, quien dice siempre es un gusto escucharte. Gracias por compartir, mi querida maestra Elba Olea. Viris López, por aquí también le escribe Dulce Nava, muy feliz de escucharle. Está Nancy Ortiz.
Gato Urbano, y hay un planteamiento de Julieta Fellini, dice, las neurociencias aplicadas en la educación son importantes para aprender más y mejor, dejando al lado neuromitos como las inteligencias múltiples. Creo que aquí entre ustedes dos están pues ahí desinstalando algún conocimiento y como que no estaban de acuerdo, fue una coincidencia, pero muy acertada de ella. Y bueno, esa inteligencia te permite desarrollar diversas habilidades cognitivas. Entonces, ese es otro de los planteamientos que hacen. De esa una sola sale la habilidad de identificar las otras, ¿es así? De identificar las otras, estaríamos diciendo que efectivamente hay otras. No, es una sola. Y Es una somos sola. somos habilidosos en muchas otras áreas. Entonces, mil gracias por los saludos. Julieta Fellini, si no mal recuerdo, sí recuerdo bien, es egresada de la maestría. Ella es docente, si no mal recuerdo, docente de secundaria, y egresada de la maestría en Educación, Neurocognición y Aprendizaje del Instituto. Muy Entonces, bien. le tocó aprenderlo. Claro, quiere decir entonces que podríamos saltar a un cambio de nombre. Entonces, en lugar de inteligencias múltiples, partimos de una sola inteligencia. ¿Habilidades múltiples sería el nombre correcto? Creo que es un poquito más aceptable. Más aceptable. Ok, muy bien. Pero importante que el entorno y el contexto son determinantes en la adquisición de estas y en el fortalecimiento y desarrollo o potencialización de algunas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ok, muy bien. Muy interesante este planteamiento porque nos remite, digamos, a toda la parte incluso de la infancia en el ser humano, donde es una esponjita y absorbe y asume, ¿no? Muy bien, vamos a ver este tema tan interesante, maestra, planteado desde la neurociencia, familia y educación. Cuando le damos un espacio a la palabra familia, desde el punto de vista académico, desde un concepto que va más allá de la definición tradicional, ¿cuál es el abordaje que usted plantea de familia? Y si mal no recuerdo, también tienen un programa de formación académica en familia. ¿Es así? Sí. Entonces, para hablar de familia de una forma tan amplia que incluso abarque un programa académico, ¿cómo planteamos esto y cómo entrelazamos entonces neuroeducación, familia y también aprendizaje en esa secuencia? Ok. Te comentaba hace rato cómo es posible que, que todo se da a partir de ese entorno donde el pequeño crece, donde nace y crece. La familia, bueno, el ser humano, antes que otra cosa, el ser humano es un ser social por naturaleza. Y el primer ambiente social al que llega es la familia. En esta va a adquirir todas las habilidades para poder prepararlo cuando tenga que salir al siguiente ambiente social que es la escuela. Y tanto la familia como la escuela se le irá preparando para cuando tenga que salir al siguiente entorno social, que sería la comunidad, aunque sale antes, obviamente, pero estamos hablando de un entorno laboral, por así decirlo, ¿sí? Entonces, la familia juega un papel relevante, importantísimo, que hemos dejado desgraciadamente de lado mucho tiempo con esto de la modernidad y con esto de tantas cosas de la familia moderna. Hemos dejado de lado las relaciones familiares, la parte afectiva, la parte social, que es tan importante para el desarrollo o el sano desarrollo de cualquier persona. Entonces, el primer ambiente social de casa, depende cómo se dé, es cómo el pequeño va a ir desarrollándose. Si a un pequeño no se le guía de manera adecuada, si a un pequeño se le deja de lado y se le da, digamos, que lo que se piensa que es lo básico, pensando que tiene que absorber del entorno lo que sea, como si fuera una planta, ¿no? Que debe absorber el conocimiento, pues la verdad es que no lo estamos acompañando. Si por el contrario acompañamos, guiamos, enseñamos adecuadamente hasta lo más mínimo que el niño tenga que aprender, a cómo tomar la taza, a cómo tomar la cuchara, eso lo hacemos, ¿cierto? Lo hacemos, pero lo hacemos a veces sin la importancia
que debiera tener. Veía yo en una clase apenas en la semana pasada, el jueves pasado, un video que seguramente todo mundo ha visto sobre un pequeño, es un TikTok creo, es un pequeño donde la abuela o algún adulto le está enseñando a hacer galletas, no sé si lo han visto, y el pequeño está, la abuela vacía las galletas, vacía la harina, vacía. El chiste es que el niño lo que está haciendo en todo momento es meter la mano al bowl donde están vaciando los ingredientes, todo se lo come, todo lo echa a la boca. Entonces, la verdad es que es un caos. El video ha pasado por las redes, no sé si lo has visto, Manuel. No lo he visto. Lo voy a Okay, buscar. ahorita te lo voy a mandar. Y la verdad es que yo en un principio cuando vi ese video pensé que lo que estaban haciendo era como broma, como decirle al pequeño, tú vas a tirar todo o te vas a comer todo, porque así parece, pero la verdad es que tristemente uno se da cuenta de lo caótico que es, que vaciar el azúcar y el niño voltea el bowl y se avienta el azúcar a la boca, y cuando avienta la mantequilla, pesca la mantequilla y se la lleva a la boca. No es la manera adecuada. Si en ese sentido se le guiara al niño de manera adecuada y decirle, mira, vamos a vaciar el azúcar, ¿no? Y vamos a revolver la mantequilla, etcétera, ¿sí? Paso por paso, y al niño se le dieran indicaciones precisas de qué hacer. Estoy hablando que tendría como 3 años el pequeño. No sería caótico. Así deberíamos hacer, o sea, guiar de manera adecuada cada acción que hace el pequeño, ¿sí? Acompañarlo y guiarlo, porque no es que lo absorba del ambiente, te repito, sino el adulto está para ser un mediador y enseñarle el uso de cada cosa que tenemos cerca. Es muy común decir ahora que los niños nacen con un chip, porque el celular o la computadora que tú le pongas en la mano la vas a ver manejar. Y no es eso, es la experiencia. Se le ha dejado tanto tiempo cerca de este tipo de aparatos que realmente se hacen muy habilidosos y entonces los manejan maravillosamente, pero no es que nazcan con el chip, porque si a un pequeño no se lo diéramos, no sabría cómo manejarlo. Entonces, así de esa manera tendríamos que tener acceso a él de enseñarle, por ejemplo, cuando amarra las agujetas, a veces como adultos pensamos que con una sola vez que se lo enseñemos, él lo tiene que aprender y todos sabemos que no es así. Hay necesidad de enseñarlo 1, 2, 3, 4, las veces que sea necesaria hasta que el niño sea habilidoso y muy experto en el amarre de agujetas para poder enseñarle a la par algunas otras cosas. Y a veces pensamos que lo tiene que aprender por sí mismo y ese es un error. Entonces, no estamos haciendo como familia la función que debiéramos hacer, no estamos acompañando de manera adecuada y ¿qué crees? Que eso a la larga trae problemas de aprendizaje en la escuela. Es ahí donde se enlaza. ¿Y se enlaza esto con alguna de estas habilidades que usted planteaba ahora, más allá de hablar, de llamarle inteligencia múltiple? Sí. Quiere decir que esta parte formativa, porque hablando de familia, disculpe que la interrumpa acá, pues la reflexión que hago, bueno, además de todo el aporte que hace la familia en el contexto social, ético y moral en la formación de los seres humanos, esto me hace reflexionar sobre la familia, llamémosle familia educadora, desde que el niño empieza para que vaya potenciando esos hábitos, esas rutinas. ¿Se habla de alguna edad específica mínima para ese acompañamiento o abordaje de un niño? En edades pequeñas hay un autor maravilloso que explica a detalle estas etapas. Hemos crecido, y lo digo yo también porque así pasé por la universidad, con la idea que Piaget, con las etapas que él nos proporcionaba, la etapa sensoriomotora, las 4 etapas que la sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Era como la persona iba adquiriendo pues las habilidades cognitivas. Y la verdad es que pues se da desde muchísimo antes, ¿no? Vygotsky nos regala una serie de etapas
en las que habla acerca de crisis efectivamente que se dan en el pequeño y cómo no es que se hable acerca del acompañamiento en estas etapas que nos regala Vygotsky, pero sí hay una serie, por lo menos habla desde el nacimiento hasta la edad adolescente, ¿sí? Entonces, el acompañamiento debe ser siempre, en todo momento, como padres y como docentes, como educadores, cualquiera que sea el papel que nos toque jugar, acompañar al pequeño es imperativo. En casa, con lo que tenga que ser con la cultura, con la parte la parte moral, la parte en valores, y en la escuela, lo que nos toque como docentes también, ¿sí? A veces nada más pensamos que en la escuela trabajamos con los lóbulos frontales, con enseñar a aprender a leer, a sumar, a restar, pero partiendo de lo que comentábamos desde el inicio, que somos un todo integrado, a veces dejamos las emociones de lado. Y si un niño llega al aula triste por cualquier situación, los niveles atencionales disminuyen terriblemente. Entonces, puede que el maestro sea el excelente y mejor maestro, pero si el niño está con esta situación emocional que viene cargando, la verdad es que no va a poner atención y no va a aprender. Y a veces hablamos pues de mejorar o de hacer que el ambiente sea lo más favorable y lo más sano o enriquecedor, no quiero utilizar la palabra enriquecedor, el mejor ambiente para que el pequeño se le olvide eso que trae arrastrando y pueda pues funcionar mejor en el aula y pueda aprender, que esos niveles atencionales se eleven para un mejor aprendizaje. Vamos a ver, tengo un comentario muy acertado con su propuesta y dice Manuel Hernández, un comentario entre muchos. Ahorita voy a devolverme a leer un poquito de saludos y otras aportaciones. Dice, la familia es la primera institución educativa. Nuestra responsabilidad formativa como padres empieza antes de que nazcan nuestros hijos. Voy a hacerle una pregunta que tiene que ver hasta como con un ejemplo real que ahorita estoy asociando. Cuando usted me plantea, digamos, esta instalación de hábitos que se hace con el pequeño 1, 2, 3 veces con la figura de autoridad que le acompaña o afectiva con la que esté, pues me parece muy bonito, me parece muy ordenado, pero tengo la inquietud ¿y dónde queda, digamos, aquello que, por ejemplo, cuando dicen, deje al niño que se revuelque en el jardín, que se llene de tierra, que tiró el vaso, que lo va a juntar en algo? O sea, este tipo de comportamientos en alguna forma que se habla de que es un poco, digamos, de autoaprendizaje, libertad, se contraponen a una propuesta como estas, porque lo vería yo más bien como una figura afectiva de autoridad permanentemente aprovechando el potencial y esa riqueza que tiene el niño de aprendizaje para irlo guiando. Y le voy a contar voy a hacer pública una anécdota. Sí. Tengo un sobrinito, pero es una belleza completa. Y mi hermana es pues bastante obsesiva compulsiva por el orden. Entonces yo siempre dije, el día que ella tenga un niño, pues yo creo que le voy a poner un uniforme militar. Entonces, ahorita el tema, un día de estos me dice, no, porque él tiene que aprender a hacer eso. Entonces, cuando yo escuché eso, y ahorita escuchando esta, digamos, formación de hábitos que repercuten digamos, esa madurez para aprender, ¿dónde queda esa otra parte? ¿Hay una cuota de eso o es como un poquito más militar el régimen? Me encanta porque además me lo estoy imaginando. Sí. Pero este estudioso que te comento hace referencia, y bueno, toda esta psicología histórico-cultural que se le llama, proveniente de Vygotsky, de Luria, de Leontiev, que no eran nada más ni nada menos que un psicólogo, un neurólogo y un pedagogo, ¿sí? O sea, las tres ciencias que tratamos de conjuntar en este título, ¿no? Entonces, está perfecto si hubiera un propósito, Manuel. Si el niño tiene ganas de estar conociendo y estar revolcándose o tocar la tierra del jardín,
¿cuál es el propósito para hacerlo? ¿No? Porque el niño está aburrido realmente, o porque si quiere hacerlo hay que guiarlo y hay que acompañarlo en sentir, o a lo mejor lo adecuado sería ayudarle, ¿sí? Mira, vamos a plantar una plantita, vamos a hacer un huequito y vamos a plantar una planta, y entonces sí te permito tocar la tierra, ¿sí? Que la riegues, sí que te mojes, sí que te empapes, pero hay un propósito, ¿sí? Educativo, desde luego, que siembre la planta, que la vamos a regar 2 o 3 veces a la semana para que vea cómo va creciendo, y entonces hay un propósito educativo detrás. Pero dejarlo, porque sí, la verdad es que ni siquiera el niño tiene claro, y además sí, crecería de manera caótica, ¿sí? Es como el ejemplo que te ponía de este video que comentaba, en el que pensamos nosotros como espectadores que el propósito de esta abuela con el pequeño es ayudarle a hacer galletas, pero la verdad es que el propósito lo tenía ella y jamás en la vida se cumplió. Entonces, eso es lo que tendremos que plantearnos como adultos. Eso lo tenemos claro como docentes. Cuando llegamos al aula y decimos, ¿cuál es el propósito de enseñarle hoy la suma? Porque lo tengo en mi lista, ¿no? Como docente, el objetivo de enseñarle. Pero como papá o como educador también tendría que preguntarme cuál es el propósito de lo que tengo que enseñarle. Si yo le permito que se suba a la mesa porque, ay, qué padre que está comiendo, no me importa cómo lo haga, es que generalmente no come, pero solo come si se sienta sobre la mesa y se lo voy a permitir para que coma, no estoy educando, ¿sí? Tiene que haber un propósito y tengo que enseñarle y tiene que aprender a regularse. Claro, porque vamos a la otra, al otro extremo. Los que no han tenido ningún acompañamiento y, como decimos, por lo menos en Costa Rica popularmente, le ríen la gracia, entonces pasan riéndole la gracia los primeros 5 años, y cuando fue a la escuela e hizo el desastre, había que seguirle riendo la gracia, y ya no tiene el espacio, ya no tiene ya hay límites, ya es diferente, ahí se salió de control. Y puede ser muy gracioso cuando tiene 2, 3 años, pero ¿qué pasa cuando llega a los 10 o a los 15 y se le permitió todo el tiempo? Entonces, ahí bien dices, pierde la gracia, ¿sí? Y entonces, sí. Vamos a ver, maestra, voy a irme repartiendo entre las dos páginas, porque en los dos hay comentarios y preguntas interesantes. Antes de eso, el tema, digamos, de la imposición de límites, que no significan agresión ni daño, como lo podría plantear la psicología, desde aquellos castigos y darle con la sandalia, y el maestro con el borrador y la tiza. Obviamente eso no, pero digamos, ante una posición como esta, digamos, un poquito más rígida en la formación, ¿hay algún planteamiento de la psicología o la psicología infantil que esté en contra de esto, o lo apoya? Bueno, la psicología histórico-cultural definitivamente no lo apoya. Si habláramos de la psicología conductista, diría que sí, que es perfecto, pero la verdad es que es una psicología que segmenta al ser humano y dice, piensa aparte, siente aparte, entonces no es adecuado. La histórico-cultural hace referencia a favorecer el aprendizaje a través de la experiencia. ¿Sí? La experiencia que te comento acerca de en lugar de permitir que se vaya y se revuelque en el jardín, permitirle tener el aprendizaje de sembrar una planta, de regarla, de observar y maravillarse cómo va creciendo, es un aprendizaje diferente y es un aprendizaje a través de la experiencia, es un aprendizaje experiencial, que es rico, porque entonces se convierte en algo que tiene un objetivo. Cuando se enseña a un pequeño a cocinar o hacer el pastel con las guía adecuada y el objetivo adecuado, pues el resultado es totalmente diferente. Y la imposición, tú comentabas, dijiste imposición de hábitos, más que como imposición de límites, decías, más que como imposición de límites, es los límites, pues si yo como educador los tengo claros, no va a ser difícil que yo los pueda poner, pero si yo, educador, o yo papá, o yo maestro, no tengo la menor idea de cómo hacerlo, no voy a poder. Entonces tengo que tenerlo primero claro yo, antes, para poder educarlo o transmitirlo a los pequeños, ¿no? O a los hijos o a quien sea.
Y ahí sí me voy a permitir echar un comercialote enorme. Adelante. Gracias. En el instituto tenemos una licenciatura, una maestría y doctorado en esa misma línea sobre la familia. Y de verdad que el fundamento que tiene tanto teórico como filosófico que justifica cada una de estas razones es rico, delicioso y maravilloso. Entonces, para quienes estén interesados, encantados de la vida, les acompañamos. Y lo mismo con otras maestrías que tenemos, ¿no? La de educación, neurocognición y aprendizaje, que también es parte que debiéramos tener, digamos, como apoyo cualquier persona que nos dediquemos a la docencia, ¿no? Muy bien, ya le voy a dar pase a otras inquietudes porque aquí las leo, pero Adelante, tengo una pregunta. adelante. ¿Qué pasa si llega un niño a primaria y ya todo esto que se hizo atrás, de una manera, digamos, oportuna, no se hizo? Hay que jugar un doble rol. Tengo que retroceder para trabajar en esto y a la vez ir nivelando para que vaya avanzando, porque o convoco a la familia. Lo ideal sería trabajar en equipo. O sea, lo ideal, la escuela no está peleada con los papás, ¿no? O con la familia. Lo ideal es integrarlo. La verdad es que el rol que trabajan los docentes en las escuelas, mis respetos, porque a veces logran muchísimo más que a veces los padres permisivos en casa, ¿no? Pero sí, lo ideal es que se trabaje en conjunto. Y dime. No, adelante, adelante. Y aparte de lo ideal, no es que el niño esté echado a perder, o sea, ya lo perdimos, no. Obviamente, pues se puede educar, nunca es tarde. Para educar jamás en la vida no hay tiempos ni edades. Muy bien, no, es que también retomo una frase que usted dijo, la escuela no está peleada con la familia. Así es. Lamentablemente algunas familias están peleadas con la escuela. Hay un tema moral y social que ahorita es realidad y me hizo recordar desafortunadamente una profesora que tuve en la universidad, no a la profesora, sino el hecho que vivió. Ella es una maravillosa persona. Cuando tuvo que notificar a los padres de familia de un alumno de ella que estaba pues literalmente durmiendo en una banqueta, ebrio, y la respuesta que tuvo la profesora fue un abogado en la puerta de su aula con una demanda. O sea, hay un tema muy delicado también hoy desde la familia, donde no deciden abordar estas responsabilidades o este acompañamiento. Por eso me hizo tanto eco esta frase. Ojalá muchas familias no estuviesen peleadas con la escuela también, porque hay algo que desde la familia está saliendo en esta línea. Así es, tristemente, Manuel. Por eso es tan importante prepararnos, por eso es tan importante pues abordar este tema de la familia. A veces pensamos que el hecho pues que yo tengo mi vida resuelta y no tengo ningún problema no quiere decir que no pueda aprender. Y la verdad es que nos da muchos elementos y muchas herramientas para poder, no nada más en cuestión personal, sino para poder tratar a los papás o a los pequeños con los que nos toca tratar día a día, ¿no? Claro, voy a ver algunas inquietudes acá. Dice, sí, sin duda las emociones determinan tanto en la vida, que es, qué importante eso que dice usted, maestra, dice Gato Urbano. Luego por acá hay comentarios también de exalumnas suyas, con mucho aprecio, que ahí los va a poder compartir. Mariam Nelly dice, es en la familia donde se educa. Luego, por otro lado, la familia es la primera escuela, desde la concepción hasta el niño desde la concepción el niño realiza conexiones neuronales. Excelente como siempre, querida Elba Olea, dice Ale Cardona. María Guadalupe López dice, saludos, profesora Elba Olea. Wow, las 3 ramas de la ciencia, por aquí se menciona. Luego dice, a las abuelitas no les gusta que los pequeños les toquen las plantas. Entonces, ¿cómo poner límites? Era una de las preguntas que surge acá. ¿Cómo poner límites? Necesito tenerlos claros. Primero, yo necesito, o sea, yo educador necesito saber cuál es la función, por qué necesito ponerle límites al pequeño. La primera es contención y seguridad. Aunque pensemos que los límites van a causarles un trauma, que eso es muy clásico hoy día. ¿Cómo le voy a poner límites si se va a traumar el hijo? No. En la medida en la que se le van poniendo límites, eso le da seguridad al pequeño, más
al adolescente. Es como imagínate que tuvieras una venda en los ojos y que te dijeran, puedes caminar por este espacio hasta donde quieras. Eso generaría demasiada angustia. En el momento en el que a ciegas fueras tocando para ver hasta dónde está la pared, en el momento que se toca la pared, uno dice, híjole, aquí me siento seguro. Eso mismo pasa con los límites. Perdón por el ejemplo, pues, pero funciona de manera muy similar. Es una como barrera de contención que al pequeño, al adolescente, le va a saber y le va a permitir saber hasta dónde puede llegar. Y siempre, como buen niño y como buen adolescente, siempre va a tratar de brincarlo. Toda la vida va a tratar de ver hasta dónde puede, pero no es otra cosa más que saber hasta dónde uno puede detener y contener para saberse ahí seguro. Esa es la importancia. Si yo quiero un hijo inseguro, pues bueno, suéltale la rienda y que haga lo que quiera. Pero si realmente quiero un ser humano seguro, quiero formarlo en ese sentido, tengo que poner límites por él. Muy bien, esto creo que se une también al otro comentario o pregunta donde dice, sin transgredir el amor por sí mismo. Creo que pues en alguna forma esa proyección de amar también es los límites por sí mismo, ¿no? Es una forma también de apoyarle en su desarrollo. Luego dice, Viri López dice, los padres son los primeros responsables en la educación, pero muchas veces delegamos responsabilidad a terceras personas. Una egresada, Liliana Sánchez, recomienda pues la calidad académica y también a la institución. Integrarnos todos los actores educativos, entiendo. Por otro lado, María Guadalupe López Roque dice, todos los niños hacen, dame la mano, ¿por qué me dejas solo? ¿Sabes? Que solo no se puede, son un alguien, nadie puede llegar a ser humano. Una frase que comparte. Luego dice Diana Dávalos, cuando se crean hábitos en la familia, se forman límites y reglas en cualquier contexto que le ayudarán durante toda la vida, o sea, desde la familia proyectarlos. Vamos a ver, dice Emanuel Hernández, en mi opinión, enseñando las consecuencias de las acciones. La manera más auténtica de educar en amor es mostrarle que buscamos lo mejor para educarlo. Ale Cardona dice, es que los padres de hoy creen que saben todo y no es así. También abandonan a sus hijos por muchas razones, justificadas o no, pero el remordimiento en algunos los hace creer que deben defenderlos del maestro que los quiere orientar y poner límites. Imagínense qué interesante planteamiento. Laura Bárcena dice, siempre me ha gustado mucho cómo aborda los temas la profesora. Montserrat Navarrete, mi asesora, la mejor, dice, así es, los límites marcan el futuro de los niños. Y Emanuel replica, dice, así es, maestra Elba Olea, los límites nos ayudan a definirnos y nos dan seguridad en el proceso de nuestro desarrollo. Después dice Gato Urbano, yo padre educador, clarificar los límites, contener, pero el adolescente rebelde, mostrar contención a pesar de. Y por otro lado, Tabita López dice, los padres que ponen límites generalmente tienen hijos exitosos. Jocelyn Mejía, ¿cómo afecta en el aprendizaje al niño y a los padres debido al COVID-19? Ya que los padres son los que toman el aprendizaje en sus manos. Y esto nos remite a lo que está sucediendo, contexto diferente, COVID en el ambiente, padres de familia se convierten en educadores y en muchos casos en herramientas. Sí. Para apoyar la pregunta. Sí, me gustaría hacer un paréntesis previo claro. Al tema anterior. A veces confundimos el límite permisivo, ¿sí? Y por el otro extremo, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. El que es demasiado severo. Entonces, no hay como poner un límite, un balance, digamos, un término medio, es lo más sano, ¿sí? En cuestión de límites. Ahora, tomando el tema del COVID, bueno, se modifica totalmente la dinámica y eso ha generado, pues, muchísimos conflictos, sobre todo si no se está acostumbrado a convivir y al diario compartir en casa, pues se vuelve un caos y ese caos se puede volver en violencia y bueno, los resultados en nada buenos.
el hecho de que el papá tenga que estar al pendiente de las tareas del hijo y de ver cómo realmente se tiene que llevar a cabo, pues también le genera demasiado estrés, porque no era una tarea que estuviera acostumbrada a hacer y en ese momento se integra como parte de la rutina diaria. Entonces, sí genera demasiado estrés, no nada más en el papá, que ahora tiene que tomar la clase y fungir como maestro y además cuidar y revisar la tarea, pero además tiene que estar o pasar la mayor parte del tiempo con el hijo, que la verdad, si lo vemos desde otro ángulo, sería maravilloso, porque entonces tiene este tiempo para convivir y compartir, pero si no sabe cómo, eso se vuelve caótico, ¿sí? Esa es la triste realidad. Muy bien, tengo un aporte de Emilia Torres, quien es una educadora morelense muy destacada. Dice, creo que sí, su necesidad del niño es experimentar. Coincido, debe haber un propósito inteligente que construye en su mente. Por eso es importante el acompañamiento el acompañamiento del adulto. Conociendo las etapas de desarrollo del niño, tal vez esa experiencia de tocar los alimentos de una receta, no hubo algo inteligente, solo porque el adulto así lo quiso, sin conocimiento. Y agrega, interesante el planteamiento de una sola inteligencia, defiendo la educación Montessori. Todo está planteado en un ambiente preparativo para desarrollar la inteligencia del niño a su tiempo y ritmo. Felicitaciones, maestra. Eso es el planteamiento que le envía. Vamos a ver, nos acercamos al cierre en un tiempo muy fugaz. Hay dos cosas que quisiera plantear. Desde el abordaje inicial, el tema de neurociencia, familia y educación. ¿Cómo podríamos tener un concepto de unificación de estos temas en una sola versión? Si pudiéramos, digamos, encasillarlo un poquito ahí. Si la familia hace lo que es necesario hacer en casa, va a haber un niño sano, con un sistema nervioso sano, que va a tener un desarrollo óptimo para poder posteriormente llegar con ese sano óptimo al desarrollo, a la escuela, para poder aprender lo que tenga que aprender. El lenguaje es básico. El aprendizaje del lenguaje es básico porque nos permite expresar o externar el mundo interno. Si no le permito eso al pequeño, va a ser algo difícil más adelante. Y yo sé que es otro tema igualmente relevante, pero bueno, este tema tiene mucho todavía para poder expresar. Entonces, familia es importante. Si no se trabaja de manera adecuada, pues puede haber consecuencias a nivel de escuela, ¿no? De aprendizaje. Muy bien, y yo hoy me sumo a algo que también estoy aprendiendo, yo diría importante y casi determinante, desde esta postura de ese moldeamiento, incluso de buenas prácticas que se pueden incorporar desde la niñez, y ahora lo visualizo desde la perspectiva también de las habilidades que en el entorno y desde niño tiene la posibilidad digamos, de incorporar. Y esto me lleva a pensar que algunas veces los adultos también influimos tanto porque andamos buscándole también un maestro de matemática al niño desde el primer grado de escuela porque no entiende nada y más bien provoco un alejamiento más que un acercamiento y en alguna forma hasta una experiencia que le permita aprender e identificarse. Pongo matemáticas solamente como ejemplo, pero podría darse en otros campos, ¿no? Así es, así es. Si la actividad me permite acercarme, maravilloso, maravilloso, ¿no? Muy bien. Maestra, el tiempo no me di cuenta en qué momento se pasó, pero no quisiera irme yo sin que usted vuelva a plantear todas las bondades y los proyectos, experiencias que tiene el Instituto de Enlaces Educativos aquí en México, porque creo que tienen un gran mérito en todo esto que han venido haciendo y proyectos. Igual, si nos pudiera compartir las carreras que ofrecen, pues para tenerlo todavía aún más claro. Claro que sí, muchísimas gracias. Tenemos una línea de la familia, una licenciatura en ciencias para la familia, una maestría en ciencias de la educación familiar y
y un doctorado en ciencias de la educación familiar también. Toda la línea, como te comentaba hace rato, tiene todo un soporte, tanto teórico como filosófico, increíble, en el que, pues bueno, se respalda todo aquello que debiéramos saber y te das cuenta que no conocemos, ¿no? La maestría también en educación, neurocognición y aprendizaje, y tenemos una tercera maestría que es en liderazgo y gestión en la educación. Todas ellas, pues, necesarias, muy excelentemente recomendables, no nada más para los maestros, sino para todos aquellos que somos educadores, que nos dedicamos en este ámbito, y no nada más docentes, sino puede ser para padres de familia también. Entonces, muy bien. están cordialmente invitados. ¿Están trabajándolo en modalidad, en un híbrido? ¿Están trabajándolo virtual, presencial, semipresencial? Son estudios a distancia totalmente, son estudios a distancia, en línea, con validez oficial en México, totalmente. Entonces, les podemos compartir por ahí Sí, claro. un link. Tenemos una información por acá. Pueden consultar los planes de estudio que tenemos. No, ¿está ahí, está ya la lámina, no? No. No, vamos a ver. Pero también aquí abajo, en el que está corriendo, está la dirección, dice Instituto de Enlaces Educativos, www.enlace.edu.mx/conversaciones. ¿Está ahora? No. No, vamos a ver. Es un tema técnico acá, para que también puedan tener esta información por ahí disponible. Vamos a ver. Y desde luego, en este link, en esta imagen que les vamos a compartir, pueden accesar, por supuesto, consultar nuestros planes de estudio, y hay una sorpresa ahí para quien esté interesado en estudiar alguna de nuestras maestrías, pues hay una beca. Vamos a ver. Una beca que es aplicable el día de mañana. Hoy ya es muy tarde, pero quien tenga interés puede revisarlo. Permítame para sacar la lámina. La tengo por acá. A ver si por acá la podemos compartir. Creo que ahora sí. A ver ahí. Ok, muy bien. Ahora sí. Ahora muy sí. Bien. Pueden tomar una captura de pantalla si quieren y después escanear este código QR, o ingresar a www.enlace.edu.mx/conversaciones. Muy bien, ahí está la lámina, y también obviamente queda en el video, y el video luego también es compartido en YouTube y en otras redes sociales. Vamos a ver, realmente, vamos a ver, muy interesante esto. Acá ya estamos bien. Ok, ya la lámina queda también ahí en el video. Maestra, se fue el tiempo, 1 hora con 3 minutos. Lo prometido era deuda, y en el tiempo prometido queríamos abordar esta temática, pero también el propósito es que quedan abiertas las puertas de este espacio para el instituto en todas las circunstancias y condiciones en que quieran utilizarlo. Lo que ustedes también tienen es un recurso muy valioso, y parte de esta propuesta es compartirla. Es parte del principio de este espacio, esa devolución a partir de personas bondadosas que quieran compartir conocimientos, experiencias. Así que la invitación es para todos sus colegas, para el instituto, en cualquier momento que quieran compartir otros proyectos o esas buenas experiencias que ustedes van logrando en la formación académica a través de estos programas. ¿Qué le puedo decir? No me resta más que agradecerle profundamente desde el primer día la disposición que han tenido para con este espacio, pero más que para con Manuel, es para tantas personas que están por ahí compartiendo y que eventualmente pueden tomar esto como una fuente de reflexión, y en muchos casos de un gran conocimiento, porque es un conocimiento de gran calidad. Así que, pues, seguiremos en contacto. La invitación es permanente, y muchísimas gracias. No, gracias a ti, Manuel. Eso es lo que hacemos en el instituto, compartir.
Muy bien. He visto mucha gente por acá, no me da tiempo de ver todas las otras consultas, inquietudes, pero quedan en las redes, así que por ahí en algún momento, si pudiera Darle también, respuesta con muchísimo sí, gusto. sería Por importante supuesto porque que sí. hay algunas que están por ahí, además de los saludos, porque hay mucha gente por ahí saludando que le admira y le respeta su talento y su carisma, su Muchas grandeza personal. Así que también gente de Costa Rica, vi alguna gente muy apreciada, a Kenneth, un ex compañero de la universidad, pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de otras cosas y espero su regreso como otro tema así tan valioso y de tanta reflexión. Queda mucha reflexión con las inteligencias múltiples y la sola pues inteligencia. los invitamos al instituto con muchísimo gusto. La invitación está abierta. Estamos a sus órdenes. Muy bien. Pues bueno, gracias a todos los que han estado por acá y gracias a usted y buenas noches. Muchísimas Gracias. Muy bendiciones. buenas noches. Igualmente.